KRQE, Noticias en Español. Hola, les saluda Alelia Elizondo. Bienvenidos a la edición digital de KRQ News 13 en español. Gracias por unirse a nuestro canal para ver sus noticias por la tarde. El hombre acusado de disparar a un oficial de la policía de Farmington después de escapar de una cárcel de Colorado ha sido atrapado en Phoenix. La policía dice que Elias Buck escapó de una cárcel del condado de La Plata el viernes pasado. Dicen que sacó un arma durante una investigación de DUI, resultando que le disparara al oficial Joseph Barreto. El oficial Barreto se está recuperando después de su cirugía. El jefe de la policía, Steve Hebb, dice que llegó un tip de que Buck y su novia Victoria Rossi, quien estaba con él durante el incidente, estaba en una gasolinera en Phoenix esta mañana. Buck intentó huir, pero fue arrestado y ahora espera la extradición de regreso a Nuevo México. La policía de Phoenix dice que no estaba armado. Buck también tendrá que enfrentar cargos por escapar de Colorado y ahora cargos en Arizona relacionados con tratar de huir hoy. Hernández fue liberada en espera del resultado de la investigación. El jefe Hebb dice que podría enfrentar un cargo de ayuda y apoyo. Un juez decidirá si una mujer de Albuquerque acusada de prender fuego al Centro Islámico de Nuevo México permanecerá en la cárcel hasta el juicio. La policía dice que Isela Camarena fue captada en un video de vigilancia empezando múltiples incendios en el centro cerca de Yale y Avenida César Chávez en noviembre. La policía dice que la familia reclama que Camarena es vagabunda y tiene paranoia, que la gente la sigue. Hoy se declara no culpable. Los fiscales piden a un juez que mantenga en la cárcel. Su audiencia comenzó hace poco tiempo. El número de escuelas de Nuevo México en la lista de vigilancia debido a COVID ha crecido a 19. Estas son escuelas que han alcanzado una tasa de infección del 5%, que requiere el aumento de prácticas de seguridad debido al COVID, incluyendo cosas como distanciamiento social, aprendizaje al aire libre, prohibición y visitantes de espectadores externos en eventos deportivos. En este momento las escuelas en la lista son todas las escuelas más pequeñas. Algunos han elegido volver al aprendizaje virtual durante 10 días para reducir números, pero no es un requisito. A partir de la próxima semana, la Nación Navajo recibirá su primera entrega de medicina a través de un drone. La iniciativa médica móvil ZapCare está detrás del servicio de entrega de drone que llevará a medicamentos y suministros de emergencia a aquellos en áreas remotas de la nación Navajo, a medida que los casos de COVID siguen aumentando. The headlines were Navajo Nation and Native American people are higher risk. And we really got a team together and figured out why is it higher risk. And we put these scenarios together and connected the dots. Well, it's because of lack of access to healthcare. Mientras que ZapCare comienza a servir a la nación Navajo, esperan servir a todas las 574 tribus en los Estados Unidos. New Mexico United presenta su calendario para la temporada del 2022. El primer juego en casa se atrasa un día desde lo que se anunció originalmente. En lugar del 12 de marzo, Nuevo México abrirá en casa contra Las Vegas Lights FC el 13 de marzo. Nuevo México retrasó la fecha para que no esté en conflicto con los campeonatos estatales de baloncesto de las escuelas secundarias. 3 de los primeros 4 juegos para Nuevo México serán en casa. Melissa Parker, campeona de boxeo de peso EBO, está recorriendo el mismo camino que la ex campeona de peso de UFC, Holly Holm. Parker ahora está añadiendo MMA a su currículum. Parker ya introdujo el deporte a nivel no profesional en el 2015. Parker estaba en Colorado formando el equipo mundial de boxeo, lo cual lo logró. Parker tuvo un tiempo de inactividad y un entrenador le habló de probar el deporte. So with 4 weeks of training, I went into my first amateur MMA fight, and I stopped her in the first round, and I'm like, I feel like a freaking ninja, and I've always wanted to be a Power Ranger. So I'm like, I can elbow, I can kick, I can snatch you down. I became obsessed. Esa obsesión ahora se ha convertido en acción, dice la nativa de Brooklyn, que entrena en Jackson and Wink Academy en Albuquerque.
Parker lleva una semana y media y disfruta de toda la experiencia que la rodea. You have a whole team of coaches and staff that have been around the game a long time. They understand what it takes to get to that level, but they understand the fight game, so they clean it up and they show you what you should do. Parker también explicó que tiene a entrenadores quienes han luchado en UFC como Holly Holm y Michelle Waterson, aportando mucho a su entrenamiento porque es lo que le gusta. Aprecia sus experiencias ya que sus ascendentes son en el boxeo. Y no se les olvide que pueden ver más noticias y pronósticos del tiempo hoy a las 5:06 por Fox New Mexico en inglés. Y así concluimos esta edición digital. Los dejamos con las temperaturas para el fin de semana y nos vemos en nuestro próximo noticiero.